Hola a todos. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de misterios y revelaciones que podrían cambiar la forma en que ven sus vidas? Imagínense por un momento que las cartas son como un espejo del alma, reflejando verdades ocultas que a veces ni siquiera nosotros mismos queremos enfrentar. Hoy vamos a explorar algo profundo, algo que toca el corazón y las emociones más intensas, esas que nos hacen cuestionarnos todo. Piensen en cómo las conexiones humanas pueden ser tan frágiles y a la vez tan poderosas, capaces de generar tormentas emocionales que nos dejan sin aliento. ¿Cómo te sientes después de esa horrible pelea que tuvieron? Mira, después de una pelea tan fuerte como esa, es normal que te sientas como si te hubieran dado un golpe en el estómago, con el corazón acelerado y una mezcla de rabia, tristeza y confusión que no te deja dormir por las noches. Probablemente estés reviviendo cada palabra que se dijo, preguntándote si las cosas podrían haber sido diferentes y sintiendo un vacío en el pecho, porque las relaciones que importan siempre dejan huella cuando se tambalean. Tal vez te sientas traicionada, como si el mundo se hubiera puesto en tu contra, y eso genera una oleada de inseguridad que te hace dudar de todo, desde tus decisiones hasta tus sentimientos más profundos. Pero también podría haber un atisbo de alivio, porque a veces estas explosiones sacan a la luz cosas que estaban pudriéndose por dentro, y ahora, aunque duela, sabes que hay que enfrentar la realidad. Piensa en cómo tu cuerpo reacciona. Quizás tengas esa tensión en los hombros o un nudo en la garganta cada vez que recuerdas el momento. Es como si el alma estuviera procesando un terremoto emocional y eso te deja exhausta, con ganas de llorar o de gritar, dependiendo del día. No es solo un sentimiento pasajero, se arraiga en lo más hondo, haciendo que mires al espejo y te preguntes quién eres en medio de todo este caos. Y claro, podría haber momentos en que te sientas empoderada, como si hubieras defendido tu territorio. Pero luego viene la duda. ¿Valió la pena? En fin, es un torbellino que no se calma de la noche a la mañana, y cada persona lo vive a su manera. Pero lo importante es reconocer que estos sentimientos son válidos y parte del proceso de sanación. ¿Qué piensas que provocó esa discusión tan intensa entre ustedes? Bueno, si nos ponemos a analizarlo, probablemente fue una acumulación de pequeñas cosas que se fueron sumando como una bola de nieve rodando cuesta abajo, hasta que explotó en esa pelea monumental. Tal vez empezó con un malentendido sobre algo trivial, como un comentario fuera de lugar o una expectativa no cumplida. Pero debajo de eso hay capas más profundas, inseguridades no resueltas, celos reprimidos o incluso influencias externas que avivaron el fuego. Imagina que uno de ustedes se sentía ignorado o que había resentimientos por decisiones pasadas que nunca se hablaron abiertamente. Podría ser que el estrés del día a día, como problemas en el trabajo o con la familia, haya hecho que la paciencia se agotara. Y de repente, todo sale a flote en un momento inoportuno. A veces, estas discusiones intensas son provocadas por un choque de valores fundamentales, donde uno ve el mundo de una forma y el otro de otra completamente distinta, y eso genera fricción que no se puede ignorar. O quizás fue algo específico, como una traición percibida o una mentira que salió a la luz, haciendo que la confianza se resquebraje. Piensa en cómo las emociones se alimentan unas a otras. La ira llama a más ira, y antes de darte cuenta, están gritando cosas que no querían decir. En el fondo, podría haber sido un grito de auxilio disfrazado, donde alguien necesitaba ser escuchado, pero no sabía cómo pedirlo. Lo que sí es cierto es que no fue algo aislado. Siempre hay un contexto, un historial que lo explica todo, y entender eso es clave para no repetir el patrón. ¿Crees que su mejor amigo te ve de manera negativa ahora? En este caso, parece que no necesariamente te ve de manera negativa en absoluto,
sino más bien como alguien que representa un cambio en la dinámica que tenían antes, y eso lo pone a la defensiva. Tal vez piense que eres fuerte y directa, cualidades que admira en secreto, pero que lo incomodan porque alteran el equilibrio de su amistad con él. No es que te odie o algo así. Es más como si te viera como una intrusa en su territorio emocional, alguien que podría llevarse una parte de su amigo que antes era solo para él. Podría apreciar tu honestidad, pero al mismo tiempo, resentirla porque lo obliga a confrontar realidades que preferiría ignorar. Imagina que en su mente, eres esa persona que sacude las cosas, y aunque eso no es malo, para él podría ser amenazante. Sin embargo, no todo es gris. Quizás en el fondo, reconozca que traes algo positivo a la vida de su amigo, como energía nueva o perspectivas frescas, pero su lealtad lo hace protegerlo a toda costa. No creo que sea un juicio permanente. Las opiniones evolucionan con el tiempo, especialmente si ve que haces feliz a su amigo. Pero por ahora, es una mezcla. No te ve como la villana, pero tampoco como la heroína, solo como un factor de cambio que lo inquieta. ¿Qué opinas sobre la honestidad brutal que mostró su mejor amigo hacia ti? La honestidad brutal de su mejor amigo es como un cuchillo de doble filo. Por un lado, duele profundamente porque viene sin filtros, directo al grano, y te hace sentir expuesta y vulnerable, como si te hubieran despojado de cualquier armadura emocional. Piensas que fue innecesaria en ese momento, quizás demasiado cruda para el contexto, y que podría haber sido expresada con más tacto para no escalar la pelea. Pero por otro lado, aprecias que al menos fue sincero, porque en un mundo lleno de mentiras piadosas, alguien que dice lo que piensa tiene un valor raro. Te hace reflexionar sobre si esa brutalidad revela más sobre él que sobre ti, tal vez sus propios miedos o frustraciones proyectados. Opinas que fue un acto de protección hacia su amigo, pero que cruzó una línea al involucrarse tan directamente en algo que no le correspondía del todo. Es como si hubiera abierto una caja de Pandora, liberando tensiones que ahora hay que lidiar, y eso te genera una ambivalencia. Parte de ti lo respeta por su coraje, pero otra parte lo resiente por el daño causado. Al final, crees que esa honestidad, aunque dolorosa, podría ser un catalizador para crecer, obligándote a mirar verdades incómodas sobre ti misma y la relación. ¿Cómo imaginas que él percibe tus relaciones en este momento? Imagino que él percibe sus relaciones como un terreno minado, lleno de trampas invisibles que podrían explotar en cualquier momento, especialmente después de esa pelea que lo dejó con el alma en vilo. Probablemente las vea con una mezcla de nostalgia por lo que eran y temor por lo que podrían convertirse, cuestionándose si vale la pena invertir tanto emocionalmente cuando todo puede derrumbarse tan rápido. Piensa en ellas como algo frágil, como un cristal hermoso pero fácil de romper, y eso lo hace cauteloso, midiendo cada paso para no repetir errores. Tal vez las imagine como un rompecabezas incompleto, donde faltan piezas clave como la confianza total o la comunicación fluida, y eso lo frustra porque quiere que encajen perfectamente. En su mente, podrían ser un refugio en medio del caos, pero ahora, con la pelea fresca, las ve teñidas de duda, preguntándose si son sostenibles a largo plazo. No las percibe como algo negativo por completo. Hay un hilo de esperanza, como si supiera que con esfuerzo podrían fortalecerse, pero el impacto de la discusión lo hace verlas con lentes más realistas, reconociendo las grietas que antes ignoraba. Es como si estuviera en una encrucijada, evaluando si seguir adelante o replantear todo. ¿Te arrepientes de algo que dijiste durante la pelea? No exactamente, porque en el calor del momento, las palabras salen como un torrente y reflejan lo que sentías en ese instante. Aunque ahora, con la cabeza fría, veas que algunas fueron más hirientes de lo necesario. Tal vez lamentes no haber elegido términos más suaves para expresar tu punto, o haber dejado que la ira tomara el control y dijeras cosas que exageraban la realidad. Piensas que si hubieras respirado hondo, podrías haber evitado escalar tanto, pero al mismo tiempo sientes que era inevitable porque el resentimiento se había acumulado.
No te arrepientes del fondo, de defenderte o de sacar a la luz problemas reales, pero sí de la forma, de cómo el tono convirtió una discusión en una batalla campal. Es como si recordaras frases específicas que ahora te pesan, preguntándote si cambiaron irreversiblemente la percepción que tienen de ti. Sin embargo, no todo es remordimiento. Parte de ti se siente liberada por haber sido honesta, aunque el costo emocional sea alto. Al final, el arrepentimiento es parcial, un aprendizaje amargo que te enseña a manejar mejor las emociones en el futuro. Piensas que su mejor amigo influye mucho en cómo él te ve. Parece que su mejor amigo sí tiene una influencia considerable en cómo él te ve, actuando como un filtro a través del cual procesa sus opiniones, porque las amistades de toda la vida moldean nuestras perspectivas de manera sutil pero profunda. Probablemente escuche sus consejos con atención, y si el amigo expresa dudas o críticas, eso se filtra en su mente, haciendo que cuestione aspectos que antes daba por sentados. No es que sea manipulable, pero la lealtad hacia su amigo lo hace valorar su punto de vista, especialmente en temas emocionales, donde se siente vulnerable. Piensas que esta influencia podría amplificar inseguridades, como si el amigo plantara semillas de duda que crecen con el tiempo. Sin embargo, no es absoluta. Él tiene su propio criterio y podría filtrar lo que no resuena con él. Es como un consejero no oficial, cuya opinión pesa en la balanza, pero al final, él decide. Opinas que esto es natural en relaciones cercanas, pero te preocupa si se convierte en una barrera para que él te vea por sí mismo, sin intermediarios. ¿Qué crees que él siente realmente sobre ti después de todo esto? Después de todo este lío, creo que él siente una mezcla compleja de afecto residual y confusión, donde el cariño no ha desaparecido del todo, pero está eclipsado por la decepción y el dolor de la pelea. Probablemente te admire por tu fuerza, pero al mismo tiempo se sienta herido por cómo se desarrollaron las cosas, cuestionándose si esa intensidad es compatible con lo que busca. Siente un tirón emocional, como si parte de él quisiera reconciliarse y otra parte se proteja para no volver a sufrir. No es indiferencia, es más bien un remolino de emociones: atracción, resentimiento, nostalgia y miedo, todo revuelto. Piensa en cómo podría extrañarte en momentos inesperados, recordando los buenos tiempos, pero luego la pelea lo frena. Realmente siente que eres importante, pero el impacto lo hace dudar de si el lazo es saludable. Es un sentimiento profundo, no superficial, que lo mantiene despierto pensando en posibilidades. ¿Cómo describirías el impacto de esa pelea en tu conexión con él? El impacto de esa pelea en tu conexión con él es como un terremoto que sacude los cimientos, dejando grietas visibles que antes estaban ocultas bajo la superficie de la rutina diaria. Descríbela como algo que rompió la ilusión de armonía perfecta, exponiendo vulnerabilidades y diferencias que ahora hay que abordar si quieren reconstruir. Ha generado una distancia emocional, donde las conversaciones se sienten tensas y cargadas, como si cada palabra pudiera detonar otra explosión. Pero también podría haber un lado positivo. A veces, estos choques fortalecen los lazos al forzar una comunicación más honesta, haciendo que la conexión sea más auténtica si sobrevive. Te sientes como si la confianza se hubiera erosionado, requiriendo tiempo y esfuerzo para repararla, y eso cambia la dinámica, volviéndola más cautelosa. En resumen, es un punto de inflexión que podría llevar a un fin o a un nuevo comienzo, dependiendo de cómo lo manejen. Te preguntas, ¿si su mejor amigo siempre ha tenido esa opinión sobre ti? No necesariamente te lo preguntas todo el tiempo, porque intuyes que las opiniones evolucionan con las interacciones, y quizás esa visión negativa sea reciente, alimentada por eventos específicos como la pelea. Tal vez pienses que al principio era neutral o incluso positivo, pero que con el tiempo, al ver cómo afectas a su amigo, desarrolló reservas. No es algo que te obsesione, pero sí surge en momentos de reflexión, preguntándote si siempre hubo un sesgo o si es una reacción genuina. ¿Opinas que las amistades protectoras tienden a ser escépticas con las parejas nuevas,
así que podría ser un patrón más que algo personal. Al final, no lo ves como un misterio insoluble. Es más curiosidad que preocupación constante. ¿Te preguntas si su mejor amigo siempre ha tenido esa opinión sobre ti? No. No es que te lo preguntes todo el tiempo como si fuera una obsesión constante, pero sí te ronda la cabeza de vez en cuando, sobre todo cuando repasas momentos pasados y tratas de entender de dónde salió tanta dureza en sus palabras. Piensas que probablemente no siempre fue así. Al principio, cuando apenas se conocían, quizás te veía como alguien más en la vida de su amigo, sin mucho juicio, neutral o incluso con curiosidad positiva, porque veía que su amigo estaba más contento o más animado contigo cerca. Pero con el tiempo, a medida que las cosas se pusieron más serias entre ustedes, esa opinión fue cambiando. Quizás porque empezó a notar cosas que le generaban desconfianza, o simplemente porque sintió que su lugar en la vida de su amigo se estaba viendo amenazado. ¿No crees que haya sido algo desde el día 1, como un rechazo automático? Más bien, lo ves como algo que se fue construyendo poco a poco, con cada interacción, con cada comentario que escuchó de ti o sobre ti, con cada vez que vio a su amigo alterado por algo relacionado contigo. Tal vez hubo un punto de inflexión, algún episodio pequeño que para él fue grande, y desde ahí empezó a mirarte con otros ojos. ¿Opinas que las amistades tan largas suelen ser muy protectoras, casi como un instinto, y que cuando entra una pareja nueva, el amigo automáticamente pone barreras hasta que comprueba si esa persona es segura o no? Así que no piensas que siempre te haya visto mal. Es más probable que haya evolucionado hacia esa postura tan cruda después de acumular observaciones y, sobre todo, después de verte en acción durante la pelea. ¿Qué opinas sobre cómo él te defiende ante su amigo? Piensas que su forma de defenderte ante su amigo es bastante irregular, a veces fuerte y clara, otras veces tibia o incluso ausente. Y eso te genera una sensación de inestabilidad que no te deja tranquila. En los momentos en que sí te defiende, lo hace con argumentos sólidos, como si realmente creyera en ti y quisiera proteger lo que tienen, y eso te hace sentir valorada, como si él estuviera dispuesto a poner límites a su mejor amigo por ti. Pero hay otras veces en las que se queda callado, o cambia de tema, o dice algo ambiguo tipo, bueno, cada uno tiene su opinión. Y ahí sientes que te deja sola en la batalla, como si no quisiera confrontar directamente a su amigo por miedo a perderlo, o por no saber manejar el conflicto entre dos personas tan importantes para él. ¿Opinas que esa defensa a medias refleja su conflicto interno? Te quiere, pero la lealtad hacia su amigo es de años, casi como familia, y eso pesa muchísimo. Te parece que le cuesta encontrar el equilibrio, porque defenderte al 100% significaría arriesgar la amistad, y no defenderte del todo te hace daño a ti. En el fondo, crees que cuando te defiende de verdad, lo hace desde el corazón, pero cuando titubea, es más por miedo que por falta de cariño. Te deja con la sensación de que necesita madurar en eso, aprender a poner límites sin sentirse traidor, porque mientras no lo haga, siempre va a haber una parte de ti que se sienta en segundo plano. ¿Piensas que él ve sus relaciones como algo frágil después de la pelea? Sí, después de esa pelea tan fea, definitivamente lo imaginas viendo sus relaciones como algo mucho más frágil de lo que creía antes, como si de repente se diera cuenta de que lo que parecía sólido puede romperse en pedazos con unas cuantas palabras maldichas. Antes quizás vivía en una especie de ilusión de que las cosas entre ustedes fluían bien y que los problemas se resolvían solos, pero ahora tiene esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada paso, cada mensaje, cada mirada, porque sabe que un malentendido más podría llevar todo al desastre otra vez. Piensas que esa fragilidad lo asusta, porque le gusta la estabilidad, le gusta sentirse seguro en lo que construye, y ahora siente que todo puede desmoronarse si no pone mucho cuidado. No es que crea que la relación está condenada, pero sí que ya no la ve como algo indestructible. La ve vulnerable,
expuesta a los vaivenes emocionales de los dos, a las opiniones externas como la de su amigo, a los malos días acumulados. Opinas que eso lo hace más cauteloso, quizás hasta un poco distante a ratos, porque está protegiéndose de otro golpe fuerte. Pero al mismo tiempo, esa conciencia de fragilidad podría hacerlo valorar más los momentos buenos, los pequeños gestos, porque ahora entiende que nada está garantizado. ¿Cómo te sientes al saber que su mejor amigo fue tan directo contigo? Te sientes como si te hubieran tirado un balde de agua helada en la cara, con una mezcla de shock, rabia y una especie de humillación que duele en el orgullo. Al principio, fue pura indignación. ¿Quién se cree que es para hablarte así? Para meterse en algo que es entre tú y su amigo. Sentiste que te desnudaron emocionalmente sin permiso, que te juzgaron desde afuera sin conocer toda la historia. Pero con el tiempo, esa rabia se mezcla con una tristeza profunda, porque duele que alguien tan cercano a la persona que quieres te vea de esa forma tan cruda y negativa. También hay una parte tuya que se siente expuesta, vulnerable, como si te hubieran quitado la máscara y ahora todo el mundo pudiera ver tus defectos sin filtro. Opinas que esa directez te dejó un sabor amargo, pero también te obliga a mirarte al espejo y preguntarte si algo de lo que dijo tiene algo de verdad, aunque sea mínimo. Te genera inseguridad, dudas sobre si realmente encajas en su mundo, si su círculo te va a aceptar alguna vez, o si siempre vas a ser la de afuera. Al final, te sientes herida, pero también un poco más fuerte, porque sobreviviste a ese golpe y sigues de pie, aunque con moretones en el alma. ¿Crees que esa pelea reveló verdades ocultas sobre cómo te ve? Claro que sí. ¿Crees que esa pelea sacó a flote cosas que estaban enterradas? Verdades que él quizás no quería admitir ni siquiera ante sí mismo, pero que salieron disparadas en el calor del momento. Piensas que antes se guardaba ciertas dudas, ciertas críticas o ciertas inseguridades sobre ti, y las tenía bien tapadas para no arruinar lo bonito que tenían. Pero cuando explotó todo, esas verdades salieron sin anestesia. Quizás dudas sobre tu forma de ser en los conflictos, sobre si eres compatible con su estilo de vida, sobre si realmente lo entiendes o si lo estás cambiando demasiado. Opinas que no todo lo que salió fue negativo. También reveló que te quiere de verdad, que le importas lo suficiente como para alterarse tanto, porque si no le importaras, simplemente se habría ido sin pelear. Pero sí, la pelea actuó como un reflector que iluminó rincones oscuros de su percepción, miedos, expectativas no dichas, comparaciones con relaciones pasadas. Cree que esas verdades ocultas no son necesariamente el fin, pero sí una invitación a hablarlas de frente, porque si se quedan escondidas otra vez, van a seguir pudriéndose y explotando más adelante. Te deja con la sensación de que ahora hay más claridad, aunque duela, y que esa claridad es el primer paso para algo más real, o para darse cuenta de que quizás no encajan. ¿Qué piensas que él valora más en sus relaciones ahora? Después de todo lo que pasó, ¿piensas que ahora valora mucho más la tranquilidad y la paz emocional que antes quizás daba por sentada? Antes, tal vez buscaba pasión intensa, química fuerte, esa adrenalina de los altibajos. Pero ahora, tras la pelea, cree que lo que más necesita es alguien con quien pueda bajar la guardia sin miedo a que todo se descontrole. Valora la comunicación honesta pero sin crueldad, esa capacidad de discutir sin destruir al otro, de decir las cosas difíciles pero con respeto. También crees que valora la lealtad y la consistencia. Alguien que no desaparezca cuando las cosas se ponen feas, pero que tampoco lo asfixie con demandas constantes. Piensa que ahora pone más peso en la compatibilidad real, valores parecidos, formas de manejar el estrés similares, capacidad de perdonar sin guardar rencor eterno. ¿Opinas que la pelea le enseñó que la estabilidad emocional pesa más que los fuegos artificiales y que busca una relación donde pueda ser él mismo sin tener que estar siempre en alerta?
Valora el apoyo mutuo genuino, esa sensación de equipo, más que la idealización romántica que quizás tenía antes. ¿Crees que la pelea fortaleció o debilitó su vínculo? Es una mezcla muy complicada, pero en general crees que la debilitó en el corto plazo, porque dejó heridas abiertas, desconfianza y una distancia que no se cierra de un día para otro. La pelea rompió algo, creó grietas en la confianza y en la seguridad mutua, y eso hace que ahora todo se sienta más pesado, más frágil, como si tuvieran que reconstruir desde cero en muchos aspectos. Sin embargo, también hay una parte tuya que piensa que podría fortalecerlo a largo plazo si logran superarlo bien. Porque cuando una pareja pasa por una tormenta así y sale del otro lado, hablando, entendiendo, perdonando y cambiando patrones tóxicos, el vínculo se hace más resistente, más profundo, porque ya saben que pueden sobrevivir a lo peor. Pero por ahora, el balance se inclina más hacia debilitado. Hay más cautela, menos espontaneidad, más miedo a herir o a ser herido. Opinas que el resultado final depende de lo que hagan de aquí en adelante. Si lo usan como lección y crecen juntos, podría volverse más fuerte que nunca. Pero si lo barren bajo la alfombra, las grietas van a seguir creciendo hasta que todo se caiga. ¿Cómo percibes que él maneja los conflictos en las relaciones? ¿Lo percibes como alguien que en los conflictos tiende a cerrarse primero, a meterse en su caparazón y procesar todo internamente antes de hablar, porque le cuesta mucho expresar lo que siente cuando está muy alterado? Piensas que prefiere evitar la confrontación directa al principio, se aleja un poco, se pone distante, como si necesitara espacio para calmarse y ordenar sus pensamientos, porque si habla en caliente, dice cosas que después lamenta. Pero cuando ya está más tranquilo, puede ser bastante directo y honesto, aunque a veces le falte tacto porque va al grano sin suavizar. ¿Opinas que no es de los que gritan mucho o arman escándalos eternos? Más bien, se guarda la rabia y la procesa solo, lo que a veces lo hace parecer frío o indiferente cuando en realidad está hirviendo por dentro. Cree que le cuesta pedir perdón rápido, porque le cuesta admitir cuando se equivoca, pero cuando lo hace de corazón. En general, lo ves como alguien que maneja los conflictos con mucha introspección, pero que necesita aprender a comunicarse antes de que la distancia se vuelva abismo, porque su silencio, a veces, hiere más que las palabras. Te preguntas si su mejor amigo está celoso de ti, de alguna forma. Sí, a veces te lo preguntas, no como una paranoia constante, pero sí como una posibilidad que no descartas del todo. Piensas que podría haber un celo sutil, no necesariamente romántico, sino más bien de tipo emocional. Celos de que su amigo ya no sea tan disponible, de que comparta cosas con alguien más que antes solo compartía con él, de que su prioridad ya no sea la amistad de siempre. ¿Opinas que cuando las amistades son tan largas y tan intensas, es común que el amigo sienta que pierde terreno cuando entra una pareja seria, y eso genera una especie de rivalidad inconsciente? No crees que sea un celos malintencionado o destructivo a propósito, pero sí que podría estar influyendo en su actitud tan dura hacia ti, como una forma de proteger su lugar en la vida de su amigo. ¿Te imaginas que quizás ve en ti a alguien que está robando tiempo, atención o incluso la versión más vulnerable de su amigo, y eso lo pone en guardia? No es algo que te obsesione, pero sí lo tienes en mente como una pieza más del rompecabezas, porque explicaría por qué fue tan brutal y por qué parece tan protector de una forma casi posesiva. ¿Qué opinas sobre cómo él te mira ahora? ¿Piensas que ahora te mira con una mezcla de cariño y cautela, como si sus ojos tuvieran dos capas? Una que todavía te ve con el mismo cariño de antes, que recuerda los momentos buenos y se ilumina un poco cuando estás cerca, y otra capa más pesada, más reservada, que está evaluando, midiendo, preguntándose si es seguro volver a abrirse del todo. ¿Opinas que su mirada ya no es tan espontánea ni tan confiada como antes de la pelea? Hay un velo de duda,
como si estuviera conteniéndose para no volver a exponerse tanto. A veces crees que te mira con nostalgia, recordando cómo eran las cosas cuando todo fluía, y otras veces con una especie de tristeza, como si lamentara que las cosas se hayan complicado tanto. No es una mirada de rechazo total, ni de indiferencia. Es más bien una mirada de alguien que te quiere, pero que está herido y asustado. Piensas que cuando te mira en silencio, está procesando muchas cosas a la vez: atracción, miedo, ganas de arreglarlo, ganas de protegerse. En resumen, su mirada ahora es más compleja, más cargada de emociones contradictorias, y eso te hace sentir que todavía hay mucho ahí dentro, pero que va a tomar tiempo y mucho cuidado para que vuelva a ser la mirada abierta y cálida de antes. ¿Crees que la pelea expuso inseguridades en su relación? Sí, totalmente. ¿Crees que esa pelea fue como un reflector brutal que iluminó todas las inseguridades que estaban ahí, escondidas debajo de la superficie, fingiendo que todo estaba bien? ¿Piensas que antes ambos se esforzaban por mantener una imagen de pareja estable, de que las cosas fluían sin problemas mayores, pero en el fondo había miedos que nadie quería nombrar? Miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro se cansara, miedo a que la relación no fuera tan sólida como parecía. La pelea sacó todo eso a la luz sin piedad. De repente, se escucharon frases que revelaban inseguridades profundas como: ¿por qué siempre haces esto? ¿Acaso no confías en mí? ¿Qué te pasa conmigo? Y cada una de esas preguntas llevaba detrás un miedo enorme. ¿Opinás que él también mostró las suyas? Quizás inseguridad sobre si puede mantener una relación sin que su amigo opine todo el tiempo, o miedo a perder su independencia emocional, o temor a que tú lo juzgues como lo hace su entorno. Cree que la pelea no creó esas inseguridades de la nada, solo las destapó, las hizo visibles y dolorosas, y ahora ya no se pueden ignorar. Te deja con la sensación de que, aunque duela horrores, exponerlas es el único camino para trabajarlas de verdad, porque si siguen enterradas, van a seguir saboteando todo en silencio. Es como si la relación hubiera pasado de ser una casa bonita por fuera a una con grietas visibles por dentro, y ahora toca decidir si repararlas o si las grietas son demasiado grandes. ¿Qué sientes sobre el rol de su mejor amigo en su vida? Sientes una mezcla muy intensa hacia el rol que tiene su mejor amigo en su vida. Por un lado, entiendes y hasta respetas que sea tan importante, porque una amistad de tantos años no se borra de un plumazo, y sabes que esa persona ha estado ahí en los momentos duros, en los buenos, en todo, como un pilar que no se mueve fácilmente. Pero por otro lado, te genera frustración y hasta un poco de celos, porque sientes que ese amigo tiene un poder enorme sobre sus decisiones emocionales, casi como si tuviera veto en temas que deberían ser solo de ustedes dos. Opinás que su rol es demasiado invasivo a veces, que cruza líneas que un amigo no debería cruzar, metiéndose en la intimidad de la pareja con opiniones tan fuertes y directas. Te molesta que parezca que él consulta más con su amigo que contigo en momentos clave, o que deje que las palabras de su amigo pesen más que lo que tú sientes o dices. Al mismo tiempo, reconoces que esa lealtad es parte de quién es él, y que querer borrarla sería injusto, pero sientes que necesita poner límites más claros para que la relación de pareja tenga espacio para crecer sin interferencias constantes. En resumen, sientes respeto por lo que representa esa amistad, pero también una necesidad urgente de que ese rol se equilibre, porque si no, siempre vas a sentir que estás compitiendo con alguien que ya lleva años ganando. ¿Piensas que él valora más la amistad que la relación contigo? No crees que valore más la amistad en términos absolutos, como si la pusiera por encima de todo sin importar qué, pero sí piensas que en este momento la amistad tiene un peso emocional mucho mayor porque es algo seguro, probado por el tiempo, sin riesgos tan altos como los que implica una relación romántica.
La amistad con su mejor amigo es como un refugio conocido, sin altibajos tan intensos, sin la posibilidad de que se rompa por celos o malentendidos profundos, y eso le da una sensación de estabilidad que ahora, después de la pelea, valora muchísimo más. ¿Opinas que no es que te quiera menos o que prefiera a su amigo en plan romántico? Es que la amistad le ofrece una lealtad incondicional que no tiene que ganarse todos los días, mientras que contigo siente que tiene que demostrar, reparar, esforzarse constantemente para no perderlo todo. Piensas que en el fondo teme más perder a su amigo porque sería como perder una parte de su identidad, de su historia, mientras que perderte a ti, aunque dolería horrores, todavía lo ve como algo que podría superar con el tiempo. No es que te valore menos como persona, es que la amistad ocupa un lugar más seguro en su escala emocional ahora mismo. Pero crees que si logran reconstruir la confianza, esa balanza podría equilibrarse, y él podría empezar a valorar la relación contigo con la misma intensidad protectora que tiene con su amigo. ¿Cómo te imaginas que él procesa esa crítica honesta hacia ti? ¿Te lo imaginas procesándola en privado, a solas, probablemente en momentos de silencio cuando estás solo en su habitación, o manejando el carro, dándole vueltas y vueltas a cada palabra que dijo su amigo? Piensas que al principio se sintió incómodo, quizás hasta molesto con su amigo por haber sido tan duro, porque aunque valora la honestidad, también te quiere, y no le gusta oír cosas tan crudas sobre alguien que le importa. Pero luego, poco a poco, empieza a filtrar lo que dijo. Se pregunta si hay algo de verdad en esa crítica, si realmente ve en ti esas cosas que su amigo señaló, y eso lo pone en un estado de introspección profunda. Opinas que no lo descarta todo de plano. Una parte de él lo toma en serio porque confía en el criterio de su amigo, y eso lo hace dudar de sus propios sentimientos, cuestionarse si está idealizándote o si está ignorando señales rojas. Al mismo tiempo, defiende internamente algunas partes de ti, recordándose los momentos buenos, tu forma de ser, lo que lo hace sentir vivo. Es un proceso lento, contradictorio, rabia contra su amigo por meterse, lealtad hacia él por ser sincero, duda sobre ti, cariño residual, miedo a equivocarse. Te imaginas que lo procesa escribiendo en su mente listas mentales de pros y contras, hablando consigo mismo en voz baja, tratando de llegar a una conclusión que le dé paz. No lo ve como algo que resuelve de un día para otro, es algo que lo acompaña durante días o semanas, influyendo en cómo te trata, en si se acerca o se aleja. ¿Te preguntas si esa pelea fue un punto de quiebre? Sí, te lo preguntas mucho, casi todos los días desde que pasó, porque sientes que algo se rompió de verdad y que quizás no vuelva a ser igual nunca más. Piensas que fue un punto de quiebre en el sentido de que cambió la dinámica para siempre. La inocencia se perdió, la confianza se fracturó, y ahora todo tiene un antes y un después de esa pelea horrible. Te preguntas si ese quiebre es definitivo, si marca el inicio del fin, o si por el contrario, es el momento más bajo desde el cual pueden empezar a subir juntos hacia algo más maduro y real. Opinas que depende totalmente de lo que hagan ahora. Si lo usan como excusa para alejarse, entonces sí fue el punto de quiebre que terminó todo. Pero si lo enfrentan, hablan de verdad, trabajan en las inseguridades que salieron, entonces podría ser un punto de inflexión positivo, un antes y después, hacia una relación más fuerte. Te genera ansiedad esa incertidumbre, porque no sabes si estás al borde del abismo o al comienzo de una reconstrucción. Pero en el fondo, crees que, aunque duela, los puntos de quiebre a veces son necesarios para que las cosas evolucionen o se terminen de una vez, y que ignorarlo solo prolongaría el sufrimiento. ¿Qué opinas sobre cómo él equilibra sus amistades y romances? ¿Piensas que ahora mismo no lo equilibra bien, que está desbalanceado hacia el lado de la amistad porque es el terreno conocido y seguro, y que eso le genera problemas serios en el romance? ¿Opinas que le cuesta mucho poner límites claros? Deja que su amigo opine demasiado,
que influya en decisiones que deberían ser solo de pareja, y que eso crea un triángulo donde tú siempre terminas sintiéndote como la tercera en discordia. Cree que él quiere equilibrarlo, que en teoría entiende que una relación seria necesita prioridad, pero en la práctica le da miedo cortar el cordón con su amigo, porque siente que si lo hace, pierde una parte esencial de sí mismo. ¿Te parece que su forma de equilibrar es reactiva? Cuando hay conflicto, se inclina hacia la amistad para no perderla. Cuando las cosas están bien contigo, se acerca más al romance. Opinás que necesita aprender a decir, esto es entre mi pareja y yo, sin sentirse culpable, y que mientras no lo haga, siempre va a haber tensión. Piensas que un buen equilibrio sería donde ambos espacios coexistan sin pisarse, la amistad como apoyo, la relación como intimidad principal, pero que él todavía no ha llegado ahí, y que la pelea fue una prueba clara de ese desequilibrio. ¿Crees que su mejor amigo te ve como una amenaza para su amistad? Sí. ¿Crees que en gran medida sí te ve como una amenaza? No porque seas mala persona, sino porque representas un cambio en la dinámica que tenían ellos dos desde hace años. Piensas que para él, tú eres la persona que está ocupando cada vez más espacio en la vida de su amigo. Tiempo, atención, confidencias, planes, emociones que antes eran solo para él. Opinás que no es un miedo irracional del todo. Cuando alguien entra en una relación seria, es natural que la amistad pase a segundo plano en algunos aspectos, y eso duele, sobre todo si la amistad era el centro de su mundo emocional. Cree que su amigo te ve como alguien que podría llevarse a su amigo para siempre, que podría cambiarlo, alejarlo, hacerlo tomar decisiones que no le convengan a la amistad. Por eso, su honestidad fue tan brutal. Fue una forma de marcar territorio, de decir, no te lo voy a poner fácil. No crees que te odie personalmente. Es más un instinto protector hacia lo que tiene con su amigo. Pero sí, definitivamente, te percibe como una amenaza potencial. Y eso explica mucho de su actitud defensiva y crítica. ¿Piensas que él está reevaluando sus sentimientos por ti? Sí. Piensas que está reevaluando todo. No de forma dramática como si quisiera terminar de golpe, sino de una manera lenta y profunda, cuestionándose si lo que siente es real, si es suficiente para superar los obstáculos, si vale la pena seguir invirtiendo después de una pelea tan fuerte. ¿Opinás que la reevaluación no es solo sobre ti como persona, sino sobre la relación en sí? Si encajan de verdad, si los problemas son solucionables, o si son parte de quienes son y van a repetirse siempre. ¿Cree que se pregunta cosas como, ¿puedo vivir con sus defectos? ¿Me hace más feliz que infeliz? ¿Estoy idealizando lo que teníamos? ¿Piensas que esa reevaluación lo tiene en un estado de limbo emocional? Te extraña, te quiere cerca, pero al mismo tiempo tiene miedo de volver a abrirse y que vuelva a pasar algo similar. No es que haya dejado de sentir, es que está poniendo esos sentimientos bajo una lupa más crítica, más realista, después de que la ilusión se rompiera. ¿Te imaginas que pasa noches pensando en eso, comparando lo bueno con lo malo, tratando de decidir si seguir o si protegerse retirándose poco a poco? ¿Cómo percibes el impacto emocional de esa pelea en él? Lo percibes como alguien que quedó bastante golpeado emocionalmente, aunque no lo demuestre todo el tiempo. Piensas que la pelea le dejó una herida abierta en el orgullo, en la confianza, en la sensación de control que le gusta tener sobre sus emociones. Cree que se siente vulnerable de una forma que no le gusta admitir, porque tuvo que enfrentar que sus sentimientos pueden salir descontrolados, que puede herir y ser herido profundamente. Opinás que le generó mucha culpa también, porque sabe que dijo cosas duras, que dejó que la ira hablara por él, y eso lo carcome por dentro. Al mismo tiempo, siente confusión enorme. Quiere arreglarlo, pero no sabe cómo. Te extraña, pero le da miedo acercarse. Valora lo que tenían, pero duda si puede volver a ser igual. Piensas que el impacto es como un moretón interno que duele al tocarlo.
Hay días en que parece estar bien, distraído, pero luego algo le recuerda la pelea y se cierra. Se pone pensativo, distante. Cree que le costará recuperar la seguridad emocional que tenía antes, porque ahora sabe que las cosas pueden explotar de repente, y eso lo deja con una especie de alerta constante. En resumen, lo percibes herido, confundido, culpable y con el corazón en conflicto, procesando todo a su ritmo lento pero intenso. ¿Te sientes herida por las palabras de su mejor amigo? Sí, te sientes herida de una forma que va más allá de lo superficial, como si te hubieran clavado algo afilado directamente en el pecho y lo hubieran girado despacio. Las palabras de su mejor amigo no fueron solo críticas, fueron juicios tan crudos y directos que te hicieron sentir pequeña, invalidada, como si todo lo que eres, todo lo que has intentado construir con él, se redujera a defectos que alguien más ve con claridad meridiana. Te duele el orgullo porque sientes que te juzgaron sin darte oportunidad de defenderte de verdad, sin conocerte en profundidad, solo desde la perspectiva de un observador externo que protege su territorio. Opinas que esa herida es doble. Por un lado, el rechazo implícito de alguien importante en su vida, y por otro, la duda que siembra en ti misma, preguntándote si realmente hay algo en ti que justifique tanta dureza. Hay noches en que revives esas palabras y sientes un ardor en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que te hace llorar en silencio o apretar los puños contra la almohada. Te sientes expuesta, vulnerable, como si te hubieran quitado una capa de piel y ahora todo el mundo pudiera ver lo frágil que eres por dentro. Pero al mismo tiempo, esa herida te está obligando a mirarte con más honestidad. ¿Hay algo de verdad en lo que dijo? ¿Estás siendo la versión más auténtica de ti misma en esta relación? Aunque duela horrores, ¿crees que esa herida, si la cuidas bien, podría sanar convirtiéndose en cicatriz fuerte, en aprendizaje? Pero por ahora es puro dolor crudo que no se va fácilmente. ¿Qué crees que él busca en una relación ideal? ¿Piensas que ahora, después de todo lo vivido, él busca algo mucho más tranquilo y sólido de lo que quizás buscaba antes? Cree que quiere una relación donde pueda respirar, sin sentir que en cualquier momento va a explotar todo, donde las discusiones existan, pero no se conviertan en guerras emocionales que dejan a ambos destrozados. Busca a alguien con quien pueda ser vulnerable sin miedo a que eso se use en su contra más adelante, a alguien que lo acepte con sus defectos y sus silencios, sin presionarlo a ser siempre el fuerte o el que tiene todo bajo control. ¿Opinas que valora la compatibilidad en lo cotidiano? Formas parecidas de ver el futuro, de manejar el dinero, de pasar el tiempo libre, de tratar a la familia y a los amigos. Quiere paz mental, esa sensación de llegar a casa y sentir que está en un lugar seguro, no en un campo de minas emocionales. Piensa que busca lealtad profunda pero sin asfixia, independencia mutua pero con presencia real, risas compartidas, pero también capacidad de llorar juntos, sin vergüenza. Después de la pelea, cree que lo que más anhela es estabilidad emocional. Alguien que no desaparezca cuando las cosas se ponen feas, pero que tampoco lo arrastre a dramas constantes. En resumen, su relación ideal ahora es más madura, menos idealizada, más real. Un compañero de vida que lo haga sentir en paz consigo mismo y con el mundo. ¿Piensas que la honestidad de su amigo reveló algo nuevo sobre ti? Sí. ¿Piensas que aunque dolió como el demonio, la honestidad brutal de su amigo sí reveló algunas cosas nuevas, o al menos te hizo ver con más claridad aspectos de ti que quizás estabas ignorando o minimizando? No es que todo lo que dijo sea cierto al 100%, pero sí crees que tocó fibras sensibles. Quizás tu forma de reaccionar en los conflictos, esa tendencia a ponerte a la defensiva rápido, o a acumular resentimientos sin decirlos hasta que explotan, o incluso una inseguridad que se disfraza de fuerza. ¿Opinas que su amigo, desde afuera, vio patrones que tú, estando dentro, no veías tan claros?
como a veces tus palabras pueden sonar más duras de lo que pretendes, como tu necesidad de control puede ahogar un poco la espontaneidad, o como tu miedo al rechazo te hace atacar antes de que te ataquen. No todo fue revelador en plan negativo. También podría haber resaltado tu intensidad, tu pasión, tu capacidad de amar fuerte, cosas que él quizás valora, pero que en el calor de la pelea se vieron como defectos. Cree que esa honestidad te obligó a mirarte desde otro ángulo, uno menos complaciente, y aunque te dolió, te está ayudando a crecer, a cuestionarte si quieres seguir siendo esa versión de ti misma, o si hay cosas que vale la pena ajustar para que la relación, o las futuras, funcionen mejor. ¿Cómo imaginas que él describe su relación contigo a otros? ¿Te imaginas que cuando habla de su relación contigo a otros, lo hace con una mezcla de orgullo y reserva, como si quisiera mostrar lo bonito, pero al mismo tiempo protegerse de más opiniones externas? Probablemente dice cosas como, es intensa, pero me hace sentir vivo, o tenemos nuestras cosas, pero cuando estamos bien, estamos muy bien. Piensas que evita entrar en detalles profundos porque sabe que la gente opina y juzga rápido, y después de la pelea con su amigo, está más cauteloso con lo que comparte. Opinas que a veces la describe como algo complicado pero valioso. Es de las que no se calla nada, y eso me gusta y me asusta a la vez. O, hemos pasado por momentos duros, pero seguimos aquí. Cree que en privado con su amigo quizás sea más crudo, diciendo cosas como, sé que tiene sus rollos, pero me importa de verdad. O incluso defendiendo aspectos tuyos que su amigo critica. Pero en general, cuando habla con otros, pone énfasis en lo positivo. Tu inteligencia, tu humor, cómo lo haces reír, cómo lo apoyas cuando realmente lo necesita. No la pinta como perfecta, porque ya no cree en eso, pero tampoco como un desastre. La describe como algo real, con altibajos, pero con potencial si ambos ponen de su parte. ¿Crees que esa pelea lo hizo más distante o más cercano? Piensas que en este momento lo hizo más distante, porque la herida todavía está fresca y él necesita espacio para procesar todo sin que la emoción lo desborde otra vez. Después de una pelea tan fuerte, su instinto es replegarse, protegerse, poner distancia emocional para no volver a exponerse tanto. Opinas que se aleja no porque ya no te quiera, sino porque le da miedo repetir el ciclo, acercarse mucho, pelear fuerte, sufrir y volver a empezar. Esa distancia se nota en los mensajes más cortos, en las respuestas más tardías, en las conversaciones que evitan temas profundos. Pero al mismo tiempo, crees que en el fondo, esa distancia es temporal. Una parte de él quiere volver a estar cerca, porque cuando está solo se da cuenta de cuánto te extraña, de lo vacío que se siente sin ti. Piensas que la pelea podría hacerlo más cercano a largo plazo si logran hablar de verdad y reconstruir. Porque después de tocar fondo, las reconciliaciones suelen ser más profundas, más honestas. Pero por ahora, el movimiento es hacia afuera, hacia la distancia, como un mecanismo de defensa que necesita tiempo para desactivarse. ¿Qué sientes al reflexionar sobre el tono brutal de su amigo? Al reflexionar sobre ese tono tan brutal, sientes una rabia contenida que sube y baja como olas, mezclada con una tristeza profunda que te hace cuestionarte muchas cosas. Te molesta que haya sido tan despectivo, tan sin filtro, como si no le importara el daño que podía causar con sus palabras. Sientes que ese tono no fue solo honestidad, fue agresividad disfrazada de sinceridad, una forma de descargar su propia frustración o miedo a través de ti. Opinas que te deja con una sensación de injusticia enorme. ¿Por qué tuvo que ser tan cruel? ¿Acaso no podía decir lo mismo pero con respeto? Te genera impotencia porque no pudiste responder en el momento con la misma fuerza, y ahora te quedas rumiando respuestas que nunca dijiste. Pero también hay una parte tuya que reflexiona y se pregunta si ese tono tan duro vino de un lugar de dolor propio, de miedo a perder a su amigo, y eso suaviza un poco la rabia.
aunque no la borra. En general, al pensar en ello sientes una herida abierta que todavía sangra, pero también una determinación creciente de no dejar que esas palabras definan quién eres, ni lo que mereces en una relación. ¿Piensas que él confía en la opinión de su mejor amigo sobre ti? Sí. ¿Piensas que confía bastante en la opinión de su mejor amigo sobre ti? Porque esa amistad lleva años de historia, de consejos acertados, de haberlo visto en sus peores momentos, y eso genera una confianza casi ciega en ciertos aspectos. No es que crea todo lo que dice al pie de la letra, pero sí le da mucho peso, sobre todo cuando se trata de percepciones externas sobre su vida emocional, porque él mismo a veces duda de su propio juicio cuando está enamorado. Opinas que confía en que su amigo ve cosas que él, por estar dentro, no ve con claridad. Patrones tóxicos, banderas rojas, o simplemente si estás siendo buena influencia o no. Eso no significa que automáticamente esté de acuerdo con todo. Probablemente filtra, defiende partes tuyas, pero la semilla de duda que planta su amigo sí germina en su mente y lo hace cuestionarse más de lo que lo haría solo. Cree que esa confianza en la opinión de su amigo es natural en amistades tan largas, pero que también es peligrosa si no la equilibra con su propio criterio y con lo que vive directamente contigo. ¿Cómo te ves a ti misma en el contexto de sus relaciones pasadas? ¿Te ves a ti misma como alguien diferente a las relaciones pasadas de él? Quizás más intensa, más directa, más desafiante, y eso tanto te enorgullece como te preocupa. Piensas que en sus relaciones anteriores quizás buscaba algo más tranquilo, más predecible, parejas que no lo confrontaran tanto o que aceptaran su ritmo sin cuestionarlo mucho. Tú, en cambio, entraste rompiendo moldes, dices lo que piensas, exiges comunicación, no te conformas con medias tintas, y eso lo sacó de su zona de confort. Opinas que te ves como la que lo obliga a crecer, a mirarse al espejo, a enfrentar cosas que antes evitaba, pero también como la que genera más conflicto precisamente por eso. Te imaginas que en comparación con exparejas más fáciles, tú representas un nivel de profundidad y pasión que él no había experimentado antes, pero también un nivel de caos emocional que lo asusta. Cree que te ves como un upgrade en términos de autenticidad, pero un downgrade en términos de estabilidad aparente. Al final, te ves como alguien que podría ser la definitiva si él está listo para una relación real, no idealizada, pero que también podría ser la que lo haga decir: esto es demasiado para mí, si no logra adaptarse. ¿Te arrepientes de no haber evitado esa horrible pelea? No te arrepientes del todo de que haya pasado, porque sientes que si no hubiera explotado así, las cosas seguirían pudriéndose por debajo, con resentimientos acumulados que tarde o temprano habrían salido de otra forma, quizás peor. Piensas que evitarla en ese momento habría sido tapar el sol con un dedo, seguir fingiendo que todo estaba bien mientras las grietas crecían. Opinas que aunque el dolor fue brutal y las consecuencias duelen todavía, la pelea fue necesaria para sacar a la luz lo que no se podía seguir ignorando. Claro que hay una parte tuya que lamenta cómo se desarrolló. El tono, las palabras hirientes, el involucramiento de terceros, el daño mutuo. Te arrepientes de no haber respirado más, de no haber elegido mejor el momento o las palabras, de haber dejado que la emoción hablara por ti sin filtro. Pero en el fondo, no te arrepientes de que haya sucedido, porque crees que las relaciones que sobreviven a algo así, o se fortalecen, o se terminan limpiamente, y ambas opciones son mejores que arrastrar una mediocridad tóxica por años. Es un arrepentimiento parcial, del cómo, no del qué. ¿Piensas que su mejor amigo siempre ha sido honesto sobre sus opiniones? ¿No crees que siempre haya sido tan honesto o directo sobre sus opiniones? Al menos, no contigo. Piensas que antes se guardaba mucho, observaba en silencio, dejaba caer comentarios sutiles o indirectos, pero no soltaba todo el paquete como lo hizo en esa pelea. Opinas que probablemente
Siempre tuvo reservas, dudas, críticas internas, pero las mantenía controladas porque no quería generar conflicto abierto o porque sentía que no era su lugar intervenir tan fuerte. Solo cuando vio que la cosa se ponía seria entre ustedes, o cuando sintió que su amistad estaba realmente en riesgo, decidió tirar la careta y ser brutalmente honesto. Cree que su honestidad no es nueva en esencia. Siempre pensó esas cosas, pero sí el nivel de crudeza y el momento en que decidió decirlas sin anestesia. Piensas que antes era más diplomático, más amable en la superficie, pero que la acumulación de preocupaciones lo llevó a romper ese filtro. No lo ves como alguien que miente, sino como alguien que elige cuándo y cómo soltar la verdad. Y en esa ocasión, eligió el modo nuclear, porque sintió que era ahora o nunca. ¿Qué opinas sobre la dinámica entre tú, él y su mejor amigo? ¿Piensas que la dinámica entre los tres es como un triángulo muy inestable, donde cada lado tiene su fuerza, pero también su punto débil, y en cualquier momento puede romperse o equilibrarse dependiendo de cómo se manejen las tensiones? Sientes que tú y él son el vértice romántico, con toda la intensidad, la pasión, los conflictos y las ganas de construir algo juntos, pero que su mejor amigo actúa como el tercer vértice que tira constantemente hacia el lado de la amistad, recordándole a él sus raíces, su historia, su zona de confort. ¿Opinas que esta dinámica genera una competencia sutil pero constante? No es que tú y su amigo se odien abiertamente, pero sí hay una pugna por la atención, el tiempo y la lealtad de él. Cree que su amigo se posiciona como el protector, el que ve la verdad cuando él está cegado por el amor, y eso lo pone en una posición de poder emocional que a veces abusa sin darse cuenta. Tú, por tu parte, te sientes como la que tiene que probarse todo el tiempo, demostrar que no eres una amenaza, que puedes encajar sin destruir lo que ya existía. Piensas que él está en el medio, dividido, tratando de no perder a nadie, pero terminando lastimando a los dos lados porque no pone límites claros. La dinámica es tóxica en este momento, porque hay desconfianza mutua. Su amigo desconfía de ti. Tú desconfías de la influencia de su amigo, y él desconfía de su propio juicio. Opinas que para que funcione, él tendría que ser el eje que equilibre, diciendo: esta es mi pareja y esta es mi amistad. Ambas importan, pero ninguna reemplaza a la otra. Mientras no pase eso, la dinámica seguirá siendo un tira y afloja agotador que deja a todos con moretones emocionales. ¿Crees que él ve sus relaciones como algo que necesita protección? Sí, definitivamente crees que ahora ve sus relaciones como algo que necesita proteger con uñas y dientes, porque después de esa pelea, se dio cuenta de lo fácil que es perderlo todo con unas cuantas palabras maldichas o con influencias externas que se meten donde no deben. Piensas que antes quizás lo daba por sentado. Creía que el amor bastaba para que las cosas se mantuvieran, pero ahora siente que una relación es frágil, vulnerable a malentendidos, a celos ajenos, a sus propios miedos no resueltos. Opinas que la ve como algo precioso pero delicado, como una planta que hay que regar todos los días, cuidar de las plagas, como opiniones externas demasiado fuertes, y proteger del viento fuerte de las discusiones. Cree que por eso se pone más reservado, más cauteloso. No quiere exponerla tanto. No quiere que su amigo la critique abiertamente otra vez. No quiere que tú sientas que no la defiende lo suficiente. Piensa que esa necesidad de protección lo hace más consciente de los detalles pequeños. Un mensaje cariñoso, un gesto de apoyo, una conversación honesta antes de que todo explote. Pero también lo hace más ansioso, porque proteger algo implica miedo constante a que se rompa. En el fondo, cree que ve la relación como un tesoro que ya casi pierde una vez, y ahora está en modo: no voy a dejar que se me escape de nuevo, aunque eso signifique caminar con pies de plomo y a veces alejarse un poco para no arriesgar tanto. ¿Piensas que la pelea destacó diferencias irreconciliables?
No crees que haya destacado diferencias totalmente irreconciliables, pero sí que sacó a relucir diferencias importantes que, si no se trabajan, podrían volverse imposibles de superar con el tiempo. Piensas que hay cosas de fondo que chocan. Quizás tú seas más expresiva y directa en los conflictos, mientras que él prefiere procesar en silencio y evitar confrontaciones grandes. Quizás tú valores la independencia emocional y él necesite más validación constante. Quizás tú seas más abierta a cambios y él más apegado a lo conocido, como su círculo de siempre. Opinás que la pelea no inventó esas diferencias, solo las amplificó con el volumen al máximo, haciendo que parecieran montañas imposibles de escalar en el calor del momento. Cree que algunas son manejables con comunicación y compromiso. Aprender a esperar antes de explotar. Aprender a hablar sin atacar. Aprender a incluir al otro en decisiones importantes. Pero otras podrían ser más profundas, como visiones distintas del futuro o formas incompatibles de manejar el estrés y las emociones. Piensas que no son irreconciliables de entrada, porque el amor y la voluntad pueden limar muchas asperezas, pero que si siguen ignorándolas o minimizándolas, sí podrían convertirse en un muro imposible de derribar. La pelea fue como un espejo que mostró las grietas, y ahora toca decidir si las reparan o si aceptan que algunas son demasiado grandes para un solo pegamento emocional. ¿Cómo describirías tus emociones hacia él después de todo? Tus emociones hacia él después de todo esto son un revoltijo enorme que cambia de color según el día y el momento. Hay días en que sientes un amor profundo, casi nostálgico, recordando cómo te hacía reír, cómo te abrazaba fuerte, cómo te miraba como si fueras lo único que importaba en el mundo, y eso te llena el pecho de calidez y ganas de volver a intentarlo. Pero hay otros días en que la rabia sube como una marea. Rabia por cómo dejó que su amigo te hablara así. Rabia por no haberte defendido más fuerte. Rabia por los silencios que duelen más que las palabras. También hay tristeza inmensa, una tristeza que te hace llorar de repente, pensando en lo que pudieron ser y en cómo se complicó todo tan rápido. Opinás que sientes confusión constante. Lo extraño porque lo amo o porque me cuesta soltar lo invertido. ¿Lo quiero de vuelta porque es él o porque tengo miedo a la soledad? Hay una parte tuya que lo admira todavía, que ve su vulnerabilidad, su lucha interna, y eso te ablanda. Pero también hay una parte protectora que dice, no más, no voy a dejar que me lastimen así, otra vez. En general, tus emociones son intensas, contradictorias, vivas. Amor mezclado con dolor, esperanza con miedo, ternura con desconfianza. No estás en modo indiferente, estás en modo tormenta emocional que todavía no encuentra puerto seguro. ¿Te sientes juzgada por su mejor amigo de manera injusta? Sí, te sientes juzgada de manera bastante injusta, porque sientes que su amigo te midió con una vara que no corresponde a la realidad completa de quién eres, ni de lo que has aportado a la relación. Piensas que te vio solo en los momentos bajos, en los conflictos, en las reacciones emocionales fuertes, y que ignoró o minimizó todo lo positivo. Tu apoyo en tiempos duros, tu esfuerzo por entenderlo, tu cariño genuino, las veces que lo hiciste feliz de verdad. Opinás que su juicio fue sesgado desde el principio por su rol de protector. Cualquier cosa que percibiera como una amenaza a su amistad, la magnificó, convirtiendo defectos normales en fallas imperdonables. Te sientes juzgada sin contexto, sin oportunidad real de explicarte, como si ya hubieras sido declarada culpable antes de poder hablar. Eso te genera una sensación de impotencia enorme, porque no puedes cambiar la percepción de alguien que no quiere verte con ojos objetivos. Al mismo tiempo, reconoces que parte de su juicio podría tener algo de base. Nadie es perfecto, pero crees que la forma en que lo expresó y la intensidad fueron desproporcionadas e injustas. Te deja con la sensación de que, para él, nunca vas a ser suficientemente buena, porque no eres parte de su círculo original,
y eso duele en el orgullo y en el corazón. ¿Qué imaginas que él planea para el futuro de su relación? Te imaginas que él no tiene un plan claro y definido todavía, porque está en pleno proceso de procesar todo y no quiere tomar decisiones impulsivas después de una tormenta tan grande. Piensas que en su cabeza hay dos caminos principales que se debaten. Uno es intentar reconstruir, hablar de verdad, poner límites a su amigo, trabajar en las inseguridades y ver si pueden volver a un lugar más sano y maduro. El otro es alejarse poco a poco, protegerse del dolor futuro, aceptar que quizás no encajan como pareja aunque se quieran mucho. Opinas que por ahora está en modo observación. Ve cómo te comportas, cómo responde su propio corazón cuando piensa en ti, cómo se siente cuando hablan o se ven. Cree que planea dar tiempo al tiempo, no apresurar nada, porque sabe que las decisiones tomadas en caliente suelen ser malas. Imaginas que en el fondo quiere apostar por la relación, porque cuando está solo te extraña y recuerda lo bueno, pero también tiene miedo de volver a invertir y que todo se derrumbe otra vez. Piensas que su plan actual es más bien un no plan, esperar a que las emociones se calmen, ver si la chispa sigue viva, si hay voluntad mutua de cambiar patrones tóxicos, y luego decidir si seguir o cerrar el capítulo con cariño, pero definitivamente. No lo ves planeando una ruptura dramática ni una reconciliación épica de película. Lo ves planeando sobrevivir emocionalmente primero y luego ver qué queda en pie. ¿Piensas que esa honestidad cruda fue necesaria? Sí, aunque te duela admitirlo. ¿Piensas que esa honestidad cruda fue necesaria en algún nivel? Porque sin ella las cosas habrían seguido fermentando por debajo, creando más resentimiento y distancia silenciosa. Opinas que a veces las verdades duelen como puñaladas, pero son el único antiséptico que limpia infecciones emocionales que nadie quiere nombrar. Cree que si su amigo se hubiera quedado callado o hubiera sido diplomático, la tensión habría seguido creciendo, y quizás la explosión habría sido peor más adelante, involucrando más gente o causando más daño. Piensas que esa crudeza obligó a todos a mirar de frente lo que estaba pasando, a él a cuestionar su propio juicio, a ti a verte desde afuera, a su amigo a soltar lo que llevaba guardando. ¿No crees que la forma fuera la ideal? Podría haber sido más respetuosa, más privada, menos agresiva. Pero sí que el fondo de decir las cosas sin filtro era necesario para romper la ilusión de que todo estaba bien. ¿Opinas que, aunque te dejó hecha mierda, esa honestidad cruda fue como una cirugía dolorosa? Corta profundo, duele muchísimo, pero si se hace bien, puede sanar lo que estaba podrido. Sin ella, quizás seguirían en una relación mediocre, fingiendo armonía mientras todo se desmoronaba por dentro. ¿Cómo percibes que él maneja la crítica hacia sus parejas? Lo percibes como alguien que maneja la crítica hacia sus parejas de forma muy interna y conflictiva, porque por un lado, valora mucho la opinión de la gente cercana, sobre todo de su mejor amigo, pero por otro lado, se pone a la defensiva cuando siente que están atacando algo que le importa. Piensas que cuando escucha críticas, primero las filtra a través de su lealtad. Si vienen de su amigo, las toma muy en serio y les da vueltas durante días. Si vienen de otros, las minimiza más rápido. Opinas que no las rechaza de plano. No es de los que dice, tú no la conoces, no opines. Pero tampoco las acepta ciegamente. Las mastica, las compara con su propia experiencia y decide qué parte le resuena y qué parte descarta. Cree que le cuesta mucho confrontar a quien critica, sobre todo si es su amigo, porque teme perder esa relación también. Piensas que a veces se queda en medio, ni defiende a full a su pareja, ni corta por lo sano con quien critica. Se queda procesando en silencio, lo que puede hacer que su pareja se sienta desprotegida. En general, lo ves como alguien que maneja la crítica con mucha introspección, pero poca acción inmediata. La escucha, la digiere, la usa para dudar de sí mismo, pero no siempre actúa rápido para poner límites o defender lo suyo.
¿Crees que su mejor amigo siempre ha sido protector con él? Sí. ¿Crees que su mejor amigo siempre ha sido extremadamente protector con él, casi como un hermano mayor, o un guardián emocional que se ha pasado la vida velando para que no lo lastimen, no lo engañen, no tomen malas decisiones? Piensas que esa protección viene de años de verlo en relaciones pasadas que no funcionaron, de haber estado ahí cuando lo dejaron, cuando se equivocó, cuando se cerró en banda. Opinas que para su amigo protegerlo es casi un instinto. Ve una pareja nueva y automáticamente activa el modo alerta, buscando señales de peligro, de toxicidad, de cualquier cosa que pueda herir a su amigo otra vez. Cree que esa protección es genuina en su origen, viene del cariño real, pero que con el tiempo se ha vuelto un poco posesiva, un poco controladora, porque no confía en que su amigo sepa cuidarse solo en temas del corazón. Piensas que siempre ha sido así, cuestionando parejas, dando consejos no pedidos, metiéndose cuando ve que las cosas se tuercen. No lo ves como algo malo de base, pero sí como algo que ahora está chocando con la realidad de que su amigo es adulto y necesita tomar sus propias decisiones, incluso si se equivoca. Esa protección eterna explica mucho de por qué fue tan brutal contigo. No fue solo contra ti. Fue un escudo levantado para su amigo. ¿Te preguntas si él está de acuerdo con lo que dijo su amigo? Sí, te lo preguntas bastante, y la respuesta que te das cambia según el día. Algunos días piensas que en el fondo está de acuerdo con varias cosas que dijo su amigo, porque quizás tocó puntos que él mismo había pensado, pero no se atrevía a decir, como ciertas actitudes tuyas en los conflictos, o ciertas expectativas que no encajan del todo con lo que él necesita. Otros días, crees que no está del todo de acuerdo, que sintió que su amigo exageró, que fue demasiado duro y que en privado lo defendió o al menos suavizó las críticas. Opinas que probablemente está en un punto intermedio. Coincide en algunas partes, las que le resuenan con sus propias dudas, pero rechaza la forma y la intensidad, sintiendo que no todo es tan negro como lo pintaron. Piensas que se lo pregunta a sí mismo todo el tiempo. ¿Realmente soy yo quien no ve claro? ¿Está mi amigo viendo lo que yo no quiero ver? Cree que esa pregunta lo tiene en un loop mental constante, porque confiar en su amigo significa dudar de sus sentimientos por ti, y confiar en sus sentimientos significa cuestionar la lealtad de su amigo. Te imaginas que no tiene una respuesta definitiva todavía. Está recolectando evidencias de cómo se siente cuando está contigo, de si las críticas se sostienen en la realidad o eran solo miedo proyectado. ¿Qué sientes sobre la posibilidad de reconciliación después de la pelea? Sobre la posibilidad de reconciliación, sientes una esperanza cautelosa mezclada con mucho miedo y realismo crudo. Por un lado, sientes que sí es posible, porque el cariño no se borró de golpe, porque hubo momentos muy bonitos antes de todo esto, porque ambos saben que cuando están bien, se complementan de una forma especial. Piensas que una reconciliación real podría ser incluso mejor que lo que tenían antes, más madura, con límites claros, con comunicación más honesta, sin dejar que terceros dicten el ritmo. Pero por otro lado, sientes terror a que sea solo un parche temporal. Volver, ilusionarse, y luego repetir el mismo patrón de pelea, silencio, distancia. Opinas que para que funcione de verdad, ambos tendrían que hacer cambios grandes. Él poner límites firmes a su amigo, tú trabajar en tu forma de reaccionar en caliente, los dos aprender a discutir sin destruir. Sientes que la posibilidad existe, pero no es alta si no hay trabajo real de por medio. No basta con extrañarse o con un "lo siento" rápido. Te genera ansiedad porque quieres creer en ella, pero también te protege pensando, si no pasa, al menos, no me volverán a romper el corazón de la misma forma. En resumen, sientes esperanza con armadura, abierta a que ocurra, pero preparada para que no sea así.